Monty Python y el Santo Grial no era solo una comedia. Era un caos controlado en una ladera escocesa donde nada salía según lo planeado. Una película hecha con poco presupuesto que transformó cocos en caballos y se convirtió en una de las películas más citadas de la historia. Pero tras el absurdo, nada era sencillo. El presupuesto era tan pequeño que no podían permitirse caballos de verdad. Un miembro abandonó la producción a mitad de camino y el final. Literalmente se quedaron sin dinero antes de poder filmar. Estos son 20 datos curiosos sobre Monty Python y el Santo Grial. Y escondido en la locura, hay un castillo del que fueron expulsados después de que alguien le hiciera una broma de mal gusto al dueño. Prepárense para la sorpresa. Esta búsqueda se vuelve más extraña a cada segundo. No podían permitirse caballos, así que usaron cocos en su lugar. El gag más icónico de la película no fue planeado como tal. Nació de la desesperación. Monty Python quería que sus caballeros cabalgaran caballos de verdad por la campiña escocesa. Planos generales épicos, cargas al galope, una auténtica grandeza medieval. Pero había un problema. Los caballos cuestan dinero. Dinero de verdad. Y el presupuesto de producción era equivalente a lo que una comedia moderna gasta en catering. No tenían nada. Así que, durante una reunión de preproducción, alguien, probablemente Terry Gilliam, sugirió cocos, no en broma, sino como una solución seria. Al golpear dos mitades de coco, suena como cascos. Las pitones se miraron fijamente. Luego, se echaron a reír. Entonces se dieron cuenta de que era genial. No solo una medida para ahorrar dinero, sino una mina de oro para la comedia. Caballeros fingiendo montar a caballo mientras sus escuderos golpeaban cocos tras ellos. Era absurdo, era ridículo, era pura esencia de las pitones. Lo incluyeron en el guión, lo convirtieron en un chiste recurrente, y de alguna manera esa limitación se transformó en la imagen distintiva de la película. Al principio, el público de prueba no sabía qué pensar. Algunos lo consideraron una tontería, otros una genialidad. A los Pythons les daba igual. Sabían que habían dado con algo especial, porque a veces las mejores decisiones creativas no nacen de la visión, sino de la ruina y la desesperación. La película fue financiada íntegramente por estrellas del rock británicas. Ningún estudio quería saber nada de Monty Python y el Santo Grial. Demasiado rara, demasiado británica, demasiado poco comercial. Los Monty Python la promocionaron por todas partes. Universal, Paramount y Warner Brothers los descartaron a toda costa. Estaban estancados hasta que a alguien se le ocurrió una idea. Estrellas del rock, en concreto estrellas británicas que adoraban Monty Python's Flying Circus, hicieron llamadas. Los managers de Led Zeppelin se involucraron. La gente de Pink Floyd mostró interés. El equipo de Elton John colaboró. De repente, el dinero empezó a llegar poco a poco. No eran cantidades enormes, pero sí suficientes. El presupuesto final fue de aproximadamente 229,000 libras esterlinas, repartidas entre varios inversores, la mayoría de ellos de la industria musical. No se trataba de financiadores de cine tradicionales que buscaban rentabilidades seguras. Eran fans que querían ver a su grupo cómico favorito rodar una película, cualquiera. No había truco. Los inversores les dieron a los Pythons total libertad creativa, sin indicaciones, sin interferencias, solo que nos hicieran reír. Y los Pythons cumplieron. Años después, cuando la película se convirtió en un fenómeno de culto, aquellos inversores estrella recuperaron su inversión con creces. Pero en aquel momento, solo eran un grupo de músicos apostando por 6 comediantes con una idea descabellada sobre caballeros, cocos y conejos asesinos. Rodaron toda la película en Escocia en tan solo 5 semanas. La tierra en busca de caballeros que se unan a mí en mi corte en Camelot. La mayoría de las epopeyas medievales tardan meses en filmarse. El Santo Grial tuvo 5 semanas en total. Eso es todo. Sin regrabaciones, sin tomas adicionales, sin volver para una toma más. El ritmo de rodaje era brutal.
condicionado únicamente por el dinero, o mejor dicho, por la falta de él. Filmaban 6 días a la semana, a menudo jornadas de 14 horas, compitiendo contra el clima, la luz y su propio agotamiento. Escocia en primavera es impredecible. Un día podía hacer un sol radiante, al siguiente llovía a cántaros. Y aún así, filmaron en todas esas condiciones. Algunas escenas se rodaron bajo auténticos diluvios. Los actores, empapados, recitaban diálogos sobre golondrinas y cocos mientras temblaban sin control. La continuidad fue una pesadilla. El vestuario estaba constantemente húmedo. El maquillaje se corría con la lluvia. Los accesorios se desmoronaban, pero no podían permitirse el lujo de parar. Cada día perdido era dinero que no tenían, así que siguieron adelante. Terry Jones y Terry Gilliam co-dirigieron la película, repartiéndose las responsabilidades. Jones se encargó de los actores y Gilliam de los efectos visuales. A veces discrepaban, a veces discutían, pero nunca dejaron de trabajar. Para la 4ª semana, todos estaban enfermos, resfriados, gripe, agotamiento. John Cleese casi había perdido la voz. Michael Palin desarrolló una tos que duró meses, pero siguieron filmando porque sabían que era su única oportunidad. Y si no terminaban en 5 semanas, no habría película, solo imágenes costosas de comediantes británicos congelándose en Escocia. El Castillo de las Dunas sirvió como escenario para casi todos los castillos de la película. Fíjense bien en la película. Cada castillo se ve ligeramente diferente. Distintos ángulos, distinta iluminación, distinta mampostería, pero en realidad no son diferentes. Es el mismo castillo una y otra vez. El Castillo de las Dunas en Stirling, Escocia, desempeñó varios papeles en la película. Fue Camelot. Fue el Castillo del Pantano. Era el castillo desde donde los soldados franceses se burlaban de diferentes lados del mismo edificio, filmados desde distintos ángulos y con vestimentas ligeramente diferentes. Los pitones no podían permitirse múltiples locaciones, así que improvisaban. Filmaban una secuencia en la entrada principal, luego caminaban hasta el patio y filmaban otra escena, fingiendo que era en otro lugar completamente distinto. La mayoría de los espectadores ni se dan cuenta. El montaje es tan ingenioso que cada castillo parece distinto, pero para el equipo era una locura. Grababan una escena al amanecer en el lado este, hacían rap y enseguida volvían al lado oeste para una secuencia completamente diferente. Los accesorios se movían, el vestuario cambiaba, pero las piedras seguían igual. Al principio, el dueño del Castillo de las Dunas estaba encantado de tener un equipo de filmación. Entonces, su alegría disminuyó cuando las pitones siguieron apareciendo día tras día, semana tras semana, tratando su hogar ancestral como un plató de cine. Finalmente, les pidió que se fueran, no por los daños causados, sino porque no dejaban de hacer peticiones cada vez más absurdas sobre catapultas y vacas falsas. La escena del Caballero Negro casi se eliminó por su excesiva violencia. Lucharás con la fuerza de muchos hombres esta noche. El Caballero Negro se niega a rendirse. El rey Arturo le corta un brazo, luego el otro, y después ambas piernas. El caballero sigue luchando, lanzando insultos, negándose a admitir la derrota. Es una de las secuencias más famosas de la película, pero rara vez pasó de la fase de guión. La BBC, que participó en la financiación parcial, se horrorizó. La calificaron de gratuitamente violenta, de mal gusto y totalmente inapropiada para una comedia. Exigieron que se recortara. Los productores se negaron. Argumentaron que la violencia no era realista, sino caricaturesca. La sangre brotaba a borbotones, las extremidades salían volando limpiamente. El Caballero Negro saltaba a la pata coja. Eran los Looney Tunes, no un juego de picoteo. Pero la BBC no cedió, así que los pitones hicieron algo ingenioso. Lo filmaron de todos modos sin permiso. Pensaron que era más fácil pedir perdón que permiso. Cuando los ejecutivos de la BBC finalmente vieron la escena terminada, quedaron horrorizados,
pero para entonces ya era demasiado tarde. La escena fue recortada, se le aplicó corrección de color y se le añadió música. Eliminarla implicaría reeditar grandes secciones de la película, así que accedieron con una condición. La sangre tenía que parecer falsa, obviamente falsa. Entonces, los Pythons la hicieron de un rojo más brillante, más excesiva, más ridícula. Y de alguna manera, eso la hizo más graciosa. La violencia se convirtió en parodia y el Caballero Negro se volvió inmortal. John Clee abandonó la producción a mitad de camino y tuvieron que eliminar su personaje. A mitad del rodaje, John Clee desapareció. No metafóricamente, desapareció literalmente. Estaba cada vez más frustrado con la producción, el frío, la lluvia, los interminables problemas técnicos, la falta de un servicio de catering adecuado. Una mañana, no apareció en el plató. El ayudante de dirección llamó a su camerino, que estaba vacío. Su habitación de hotel también estaba vacía. El pánico se apoderó de todos. ¿Había pasado algo? ¿Le había pasado algo? Entonces alguien encontró una nota. Sencilla, directa, muy amable. Decía: «Me he ido a Londres. Vuelvo en 3 días, quizás». Los pitones estaban furiosos. Tenían un calendario estricto de 5 semanas. Cada día contaba. Cada hora contaba. Pero Clay había desaparecido, dejándolos con escenas a medio filmar y sin saber cuándo regresaría. Terry Jones quería buscar otro actor. Terry Gilliam quería filmar sin él. En cambio, hicieron otra cosa. Eliminaron a su personaje del guión. La historia de Sir Lancelot se acortó rápidamente. Se eliminaron escenas y se reescribieron otras para diferentes personajes. Cuando Cleles finalmente regresó 4 días después, renovado y alegre, nadie le dirigió la palabra durante todo el día. Más tarde admitió que el frío lo había vuelto un poco loco y que necesitaba la civilización. Las pitones lo perdonaron al final, pero a partir de entonces, las escenas de Cleles se filmaban primero, por si acaso decidía huir de nuevo. El conejo asesino era manejado por un adolescente sin experiencia en títeres. La criatura más peligrosa de la película es un conejo blanco y esponjoso con orejas grandes y sangre en los dientes. Se supone que debe ser aterrador. En cambio, es adorable hasta que mata. Las pitones necesitaban una marioneta que pudiera parecer adorable en un instante y feroz al siguiente. Contrataron a un titiritero profesional. Este construyó un sofisticado conejo mecánico con ojos móviles, patas articuladas y un mecanismo de resorte oculto para saltar. Costó una parte importante de su escaso presupuesto para efectos especiales, y el día del rodaje no funcionó. El resorte se atascó, los ojos se quedaron cerrados, todo parecía muerto. Tenían programado filmar la escena ese día. No había tiempo para arreglarlo. No había títere de repuesto. Pánico. Entonces alguien vio a un adolescente observando desde detrás del equipo. Un chico del lugar que se había colado en el set. Alguien le preguntó si alguna vez había manejado un títere. Se encogió de hombros. «Tengo un perro». Casi lo mismo. Le dieron una marioneta de conejo sencilla comprada en una tienda, le mostraron la escena y le dijeron: «Haz que salte hacia la garganta de la gente». El chico lo bordó. A la primera. Su sincronización fue perfecta. Su instinto para saber cuándo moverse, cuándo quedarse quieto, cuándo abalanzarse, todo fue impecable. El conejo asesino se convirtió en un ícono, y el adolescente ganó 20 libras ese día. Años después, les dijo a los periodistas que no tenía idea de que estaba trabajando en una película que se convertiría en leyenda. Simplemente le pareció extraño que la gente le gritara a un conejo. La escena de la huida fue completamente improvisada. El rey Arturo y sus caballeros se enfrentan al conejo asesino. Este ataca. Los caballeros mueren. Arturo grita: «¡Huyan! ¡Huyan!» y se dispersan presas del pánico. Es uno de los momentos más graciosos de la película, y no estaba en el guión.
La escena original mostraba a Arturo y a los caballeros luchando estratégicamente, retirándose con dignidad y reagrupándose con un plan, pero al filmarla algo salió mal. El títere del conejo se abalanzó más rápido de lo esperado. Graham Chapman, que interpretaba a Arthur, se sobresaltó de verdad. Su instinto fue retroceder. Entonces John Clee tropezó. Luego otro se cayó. En cuestión de segundos, todo el elenco retrocedió a toda prisa, rompiendo la formación y gritando unos a otros. Terry Jones gritó, ¡Corten! Pero Chapman siguió adelante. Gritó, ¡Huyan! Y, efectivamente, echó a correr. Los demás lo siguieron. Corrieron a toda velocidad por el campo, con sus armaduras resonando y tropezando entre sí. El equipo los observaba desconcertado, y luego se echaron a reír. Jones revisó la grabación. Era genial. Un caos total, totalmente indigno. Justo lo que la escena necesitaba, así que la dejaron. Añadieron efectos de sonido, ajustaron el montaje y, de repente, Arthur ya no era un líder valiente, sino un cobarde huyendo de un conejo. Ese día, los Monty Python comprendieron algo importante. A veces, los momentos más graciosos surgen de reacciones genuinas, no de chistes cuidadosamente elaborados. La legendaria bestia negra de Arg resultó ser un mal dibujo. Se suponía que debía ser aterradora. Una criatura gigantesca que emergía de una cueva, masacraba caballeros, un horror imparable. Los guionistas querían una marioneta sofisticada, o al menos un tipo disfrazado. No obtuvieron ninguna de las dos cosas. El equipo de efectos especiales, ya sobrecargado de trabajo con múltiples secuencias, hizo lo que pudo. Construyeron una cabeza de marioneta grande, de espuma, látex, con mandíbula móvil. Se veía bien en el taller, frente a la cámara, bajo las luces. Parecía una carroza de desfile. Barata, obvia, no daba miedo. No era graciosa, simplemente mala. Intentaron filmarla de todos modos. Cada ángulo la empeoraba. El equipo empezó a reírse durante las tomas. No con la escena, añádela. Terry Gilliam, frustrado, agarró papel y rotuladores. Dibujó una bestia de dibujos animados tosca, con dientes exagerados, ojos saltones y proporciones ridículas. Filmaron el dibujo. Añadieron movimientos de cámara temblorosos y gritos. La violencia ocurre fuera de cámara. Luego, cortaron la escena para mostrar al animador muriendo de un ataque al corazón, dejando la escena inconclusa. Fue una tapadera para un efecto fallido, pero se convirtió en una de las secuencias más memorables de la película, porque las pitones comprendieron algo crucial. Cuando algo no funciona, no lo ocultes. Haz que forme parte de la broma. Y a veces, un mal dibujo es más gracioso que una buena marioneta. Los insultos de los soldados franceses se escribieron la noche anterior al rodaje. La escena de las burlas francesas es legendaria. Los insultos son absurdos, creativos e infinitamente citables, pero no estaban en el guión original. La escena existía. Un soldado francés se burla del rey Arturo desde las murallas del castillo, pero el diálogo era provisional. Insultos vagos, burlas básicas, nada especial. La noche anterior al rodaje, John Clee y Graham Chapman estaban sentados en un pub bebiendo y se dieron cuenta de que la escena necesitaba algo mejor. Empezaron a improvisar y a lanzar insultos ridículos. Tu madre era un hámster. Tu padre olía a saúco. Cada uno más absurdo que el anterior. Las escribieron en servilletas, trozos de papel, en el reverso del guión. Para cuando terminaron el rodaje, tenían páginas y páginas de material. A la mañana siguiente, Clee apareció con los nuevos diálogos. Terry Jones los leyó y los aprobó de inmediato. Los filmaron esa misma tarde. El actor que interpretaba al soldado francés recitó las líneas con tal pomposo desdén que al equipo le costaba guardar silencio. Varias tomas se arruinaron por las risas. La escena se volvió icónica y casi no existió. Solo dos comediantes bebiendo cerveza y haciéndose reír la noche antes de que empezara el rodaje.
porque a veces los mejores guiones no surgen en las salas de guionistas. Surgen en los bares a medianoche con 2 pintas y una servilleta. El presupuesto total fue menor que el de un solo departamento de vestuario de Hollywood, 229,000 libras esterlinas. Ese fue el presupuesto total de Monty Python y el Santo Grial. En 1975, eso equivalía a unos $400,000. Una película de Hollywood en aquella época costaba, en promedio, entre 3 y 5 millones de dólares. Algunas superproducciones gastaban más en vestuario que lo que los Monty Python habían destinado a toda su producción. Cada centavo estaba contabilizado. Los disfraces se alquilaban o se confeccionaban a mano con los materiales más baratos. Las armaduras eran de aluminio pintado para que pareciera acero. Las espadas eran de madera pintada de plata. El equipo trabajaba a plazos, lo que significaba que solo cobrarían si la película generaba ganancias. Un gran sí. El catering consistía en sándwiches. El transporte era un puñado de furgonetas. Nada de caravanas ni alojamientos de lujo. El reparto se hospedó en hoteles baratos y pensiones. Algunas noches dormían en las furgonetas. El material fílmico era muy valioso. No podían permitirse repetir cada toma. Si alguien se equivocaba en un diálogo, tenían que decidir, volver a grabar y desperdiciar película o intentar solucionarlo en la edición. Por lo general, lo sorteaban. Las secuencias de animación de Terry Gilliam se realizaban en su apartamento, sobre la mesa de la cocina. Sin estudio de animación, sin ayuda, solo Gilliam recortando papel y fotografiándolo fotograma a fotograma. La granada sagrada, una esfera de madera pintada, el puente de la muerte, rocas de poliestireno sobre un desfiladero real. Cada decisión creativa se filtraba a través de una pregunta. ¿Podemos permitírnoslo? Y cuando la respuesta era no, encontraban algo más gracioso. Porque la limitación fomenta la innovación, y las pitones demostraron que no se necesita dinero para crear algo legendario. Graham Chapman fue alcohólico durante todo el rodaje y a menudo olvidaba sus diálogos. Graham Chapman, quien interpretó al rey Arturo, era brillante, con formación clásica, un sentido del humor impecable y un profesionalismo absoluto. Además, bebía una botella de ginebra al día. El alcoholismo de Chapman era un secreto a voces entre los miembros del grupo. Llevaban años trabajando con él, habían visto cómo su estado empeoraba, habían intentado ayudarlo, pero durante el rodaje en Escocia, la situación se convirtió en una crisis. Algunas mañanas, Chapman no recordaba dónde estaba. Llegaba al plató aturdido, desorientado, y necesitando ayuda para ponerse el vestuario. Sus diálogos se le borraban de la memoria minutos después de leerlos. Los demás miembros del equipo lo suplían. Le dictaban las líneas fuera de cámara, grababan las escenas en tomas más cortas para que pudiera manejarlas, reescribían los diálogos sobre la marcha para simplificarlos. Chapman se disculpaba, prometía hacerlo mejor, pero al día siguiente aparecía en las mismas condiciones. Era desgarrador. El director Terry Jones tuvo que tomar decisiones imposibles, presionar a Chapman y arriesgarse a una crisis nerviosa o aceptar un rendimiento inferior y seguir adelante. Normalmente seguía adelante. Pero lo cierto es que, viendo la película, uno nunca lo adivinaría. La actuación de Chapman es imponente, majestuosa, perfectamente calibrada. Su sentido del humor es impecable. La lucha interna es imperceptible. Años después, Chapman dejó de beber. Admitió que el Santo Grial fue la peor época de su vida en cuanto a consumo de alcohol. Dijo que apenas recordaba el rodaje, pero sus compañeros sí. Recordaban haberlo apoyado, protegido y querido lo suficiente como para asegurarse de que la película saliera adelante, porque eso es lo que hacen los equipos. El historiador asesinado fue interpretado por un auténtico erudito medieval. El famoso historiador que analizaba la leyenda artúrica y que fue brutalmente asesinado por un caballero que pasaba por allí no fue interpretado por un actor. Era un historiador de verdad.
el Dr. Frank Sullivan, profesor de literatura medieval en la Universidad de Edimburgo. Los Monty Python necesitaban a alguien que pudiera ofrecer una exposición académica árida. Con mucha astucia, preguntaron por ahí, y alguien conocía a Sullivan. Aceptó hacerlo por diversión. Sin paga, solo la oportunidad de aparecer en una película de comedia. Sullivan se lo tomó en serio. Investigó. Escribió sus propios diálogos basándose en estudios sobre el rey Arturo. Los interpretó con total seriedad, disertando sobre la ambigüedad histórica de la figura del rey Arturo mientras estaba de pie en un campo embarrado. Entonces, una noche lo sorprendió y lo mató en medio de la frase. En una toma, Sullivan, tirado en el barro con sangre falsa, se echó a reír tanto que tuvieron que volver a filmar. En la segunda toma, mantuvo la seriedad. La escena funcionó a la perfección. La yuxtaposición de la autoridad académica interrumpida, de forma repentina y violenta, se convirtió en uno de los mejores gags de la película. Sullivan regresó a la docencia la semana siguiente. Sus alumnos vieron la película y se volvieron locos. Durante años, los estudiantes se inscribían en su curso de literatura medieval precisamente porque él era el historiador asesinado en Monty Python. Sullivan lo aceptó de buen grado. Proyectaba el video el primer día de clase. Luego, continuaba justo donde su personaje lo había dejado, analizando la leyenda artúrica como si nada hubiera pasado. Una lógica Python impecable. La escena del juicio por brujería se filmó en un auténtico pueblo medieval, el pueblo donde se realiza la prueba de la mujer, utilizando balanzas, patos y una lógica absurda. No era un decorado. Era un pueblo real, un asentamiento medieval conservado que se utilizaba para recreaciones históricas. El grupo Python lo alquiló durante 2 días. Los lugareños se emocionaron, luego se preocuparon y finalmente se horrorizaron. La escena requería la participación de decenas de aldeanos vestidos con trajes de época. La producción no podía permitirse contratar extras, así que pidieron a los lugareños que participaran. Muchos estuvieron de acuerdo en que participarían en una película. ¿Qué tan difícil podía ser? Resultó ser muy difícil. Las pitones los tenían gritando «¡Quémala!» durante horas, múltiples tomas, diferentes ángulos. La bruja fue sumergida repetidamente en agua helada. Los accesorios se rompían constantemente. La plataforma de madera se derrumbó. La reconstruyeron, pero se volvió a derrumbar. Al segundo día, los lugareños estaban exhaustos, empapados y arrepentidos de su decisión. Pero lo peor de todo, el olor. Los productores querían autenticidad, así que trajeron animales de granja de verdad. Cerdos, gallinas, una vaca, animales que no habían sido bañados en una plaza medieval confinada bajo el calor primaveral. El hedor se volvió insoportable. Los miembros del equipo vomitaban. Los actores actuaban con los ojos llorosos, pero lograron la escena, y se ve perfecta, caótica, auténtica, vivida. El dueño del pueblo contó después que el olor persistió durante semanas, pero que les permitiría filmar allí de nuevo porque la escena había hecho famoso a su pueblo. Las reservas turísticas se triplicaron, todo porque las pitones convirtieron su sitio histórico en un escenario caótico de juicios por brujería. El traje de Tim el Encantador se hizo con las cortinas del baño de Terry Gilliam. Tim el Encantador, interpretado por John Cleese, aparece en la ladera de una montaña con un ridículo casco con cuernos y túnicas andrajosas, advirtiendo sobre el conejo asesino. El traje parece intencionadamente barato y hecho con retazos, lo que encaja a la perfección con el personaje. Literalmente la noche anterior al rodaje, el diseño original del traje era mucho más elaborado. Una túnica de mago auténtica, con detalles bordados, pero nunca llegó. El envío desde Londres se retrasó y Terry Gilliam entró en pánico. Tenían previsto rodar la escena de Tim a la mañana siguiente. Sin el traje, no había tiempo para pedir otro. Gilliam volvió a su piso provisional y empezó a coger tela, cortinas del baño,
una sábana y un poco de cuerda. Cortó agujeros, hizo nudos y fabricó algo que se parecía vagamente a una túnica. El casco era un gorro de esquí con cuernos de cartón pegados con cinta adhesiva. Lo llevó al set al amanecer. Kles lo miró a Gilliam, no dijo nada, se lo puso y, de alguna manera, funcionó. La chapuza se convirtió en parte de la broma. Tim parecía un mago disfrazado a oscuras. Clee lo interpretó con total seriedad, lo que lo hizo aún más gracioso. Tras el rodaje, Gilliam pidió que le devolvieran las cortinas. Las necesitaba. De lo contrario, su baño no tenía privacidad. Cleles se negó. Guardó el disfraz durante años. Finalmente, lo donó a un museo donde las cortinas del baño de Terry Gilliam se conservan ahora tras una vitrina como parte de la historia del cine. El número musical de Camelot casi arruina el ritmo de la película. Camelot. Camelot. Es solo una maqueta. La escena es breve. Arturo y sus caballeros se acercan a Camelot, ven que es solo una miniatura y deciden no ir. Corto, dulce, absurdo. Pero inicialmente no era corto en absoluto. El guión tenía una secuencia musical completa. Noches de canto y baile. Un número musical al estilo Spamalot dentro de Camelot, con coreografía elaborada y múltiples versos. Lo filmaron. Todo les llevó 2 días completos. Los Monty Python estaban encantados. Era ambicioso, ridículo y caro para ellos. Todo lo que querían. Luego vieron el primer montaje y se dieron cuenta de que había arruinado la película. Completamente arruinada. El ritmo se detuvo. El impulso se esfumó. Lo que funcionaba en el papel se veía excesivo en la pantalla. Un sketch cómico se alargó demasiado. Debatieron durante días. Algunos querían conservarlo, argumentando que habían invertido demasiado tiempo y dinero como para recortarlo. Otros insistían en que tenía que desaparecer. Terry Jones tomó la decisión final. Recortarlo. Todo. Conservar solo la introducción y el remate. Los chicos estaban desolados y habían perdido 2 días de trabajo. Pero al ver el nuevo montaje, supieron que Jones tenía razón. La escena funcionaba a la perfección. Rápida, impactante, absurda. La lección aprendida. A veces, el mejor montaje es la amputación. Incluso cuando duele. Incluso cuando te encanta lo que estás cortando. Porque la película importa más que cualquier escena individual. Años después, las escenas eliminadas se convirtieron en un extra. A los fans les encantó. Pero todos coincidieron en que no pertenecían a la película, El final se debió, literalmente, a que se quedaron sin dinero. La película termina abruptamente. Llega la policía moderna y arresta al rey Arturo. Aparecen los créditos. Es extraño, insatisfactorio, brillantemente subversivo y completamente involuntario. Los Monty Python se quedaron sin dinero. El guión original incluía una batalla final épica. Arturo y sus caballeros asaltaban un castillo. Un enfrentamiento masivo con cientos de extras, catapultas, duelos de espadas, un duelo culminante. Lo habían reservado para el final, planeando usar el resto del presupuesto para una secuencia espectacular, pero no quedaba nada. Para la 5ª semana, el dinero se había acabado, completamente. Tenían suficiente material fílmico para quizás un día más de rodaje. Imposible filmar una batalla, imposible contratar extras, imposible terminar la historia que habían planeado. Terry Jones y Terry Gilliam se sentaron con el reparto y les explicaron la situación. Alguien, probablemente Clee, dijo: ¿Y si nos arrestan? Silencio, luego risas. Fue una tontería. No tenía sentido. Rompió todas las reglas, lo que significaba que era perfecto. Improvisaron el final en una tarde. Coches de policía de verdad, actores con uniformes de Bobby prestados de una comisaría local. Filmaban a Arthur siendo arrastrado en medio de la misión. Corte a los créditos. Cuando el público de prueba lo vio, algunos estaban confundidos, otros enfadados, pero la mayoría se rió porque, de alguna manera, los Pythons convirtieron el desastre financiero en un final más memorable que cualquier batalla.
Michael Palin interpretó la mayoría de sus escenas con un dedo del pie roto. Michael Palin interpretó varios papeles, cada uno requería comedia física, correr, saltar, caídas aparatosas, y lo hizo casi todo con un dedo del pie roto. Ocurrió durante la primera semana. Palin estaba ensayando una escena en la que correría por terreno irregular con armadura. Se tropezó con una roca, oyó un crujido y sintió un dolor inmediato, pero Palin, fiel a su estilo, no dijo nada. Terminó el ensayo, se calmó y supuso que solo era un moretón. Esa noche, el pie se le hinchó al doble de su tamaño, se puso morado y le palpitaba. Fue a un médico. Fractura limpia. El médico le dijo que no lo apoyara durante 6 semanas. Palin le dio las gracias y regresó al plató a la mañana siguiente. No podía contárselo a nadie. La producción ya llevaba retraso. Clay había desaparecido. Chapman estaba sufriendo. Si Palin también se lesionaba, la película podría fracasar, así que se vendó el dedo del pie, tomó analgésicos y siguió trabajando. En cada escena en la que Palin cojea ligeramente no es actuación, es dolor real. Cada vez que hace una mueca, es de verdad. Los demás pitones no se dieron cuenta hasta la tercera semana, cuando alguien lo vio volviéndose a vendar el pie. Estaban furiosos porque no había dicho nada. Palin se encogió de hombros y dijo: «El espectáculo debe continuar. Muy británico, muy pitón». Tras finalizar el rodaje, volvió al médico. El dedo había sanado, aunque sigue torcido. Palin bromea diciendo que lleva un recordatorio permanente del Santo Grial en el pie y que cada paso vale la pena. La película fue prohibida en algunas zonas de Noruega por ser demasiado tonta. Monty Python y el Santo Grial recibió críticas en el Reino Unido y Estados Unidos, pero en Noruega se consideró peligrosa, no violenta ni obscena, sino peligrosa por ser demasiado tonta. En 1975, los censores noruegos se tomaban el cine muy en serio. Creían que las películas debían tener mérito artístico, valor cultural o, como mínimo, coherencia narrativa. Holy Grail no tenía nada de eso. Era absurda de principio a fin. Cocos como caballos, caballeros que decían «ni», un historiador moderno que aparecía de la nada. Los censores la vieron desconcertados. Debatieron durante semanas. Algunos querían aprobarla. Otros insistían en que corrompería los estándares culturales. ¿La solución intermedia? Prohibirla en regiones específicas, especialmente en zonas conservadoras donde las autoridades temían que el público no entendiera el humor. Pensaban que los noruegos se lo tomarían literalmente, se confundirían y se quejarían. La prohibición resultó un fracaso rotundo. Los noruegos se obsesionaron con la película prohibida. Circulaban copias piratas. La gente viajaba a Suecia para verla. La controversia la hizo más popular de lo que jamás habría sido un estreno comercial. Finalmente, se levantó la prohibición, pero el daño ya estaba hecho. El Santo Grial se convirtió en un fenómeno de culto en Noruega. Décadas después, la campaña publicitaria sueca para una adaptación teatral utilizó el eslogan: «La película es divertidísima. Noruega la prohibió». El humor de Monty Python trasciende fronteras incluso cuando esas fronteras intentaban impedirlo. La cueva de Kurbanog estuvo a punto de ser destruida por un deslizamiento de tierra. La cueva de Kurbanog, hogar del conejo asesino, se filmó en la mina Tom Natashan, en las tierras altas de Escocia. Una cueva real, oscura, húmeda e inestable. Las pitones no la exploraron bien. Solo necesitaban una cueva. Esta estaba disponible, gratis, perfecta. Hasta que entraron. La cueva era inestable, las rocas estaban sueltas y el suelo blando. El guía local les advirtió: «No hagan ruido, no se muevan demasiado rápido, no lleven equipo pesado». Las pitones asintieron. Luego, inmediatamente, ignoraron todos los consejos. Trajeron luces, cables, cámaras. 30 miembros del equipo se movían de un lado a otro. Durante la primera toma, cayó una roca, una pequeña. Todos se quedaron paralizados.
El guía gritó que evacuaran. Terry Jones dijo, «Sigan filmando». Filmaban rápidamente. 5 tomas, no más. Consigan lo que necesiten y salgan. En la toma final, algo se movió. Un estruendo. Polvo cayendo del techo. Todos corrieron. Los equipos se apresuraron. Los actores tropezaron con los cables. Lograron salir. 20 segundos después, parte del techo de la cueva se derrumbó. No fue catastrófico, pero sí lo suficiente. Si hubieran seguido dentro, alguien habría resultado gravemente herido. Tenían sus grabaciones. Nunca regresaron. Años después, la cueva se derrumbó parcialmente de nuevo. Ahora está oficialmente cerrado. Demasiado peligroso. Los Monty Python filmaron una de sus escenas más icónicas en un lugar que ya no existe porque se derrumbó justo después de que se fueran. De alguna manera, eso tiene un aire muy Monty Python. Dato curioso. Los caballeros que dicen rodilla tomaron su nombre de un estornudo. Los caballeros que dicen rodilla son icónicos. La palabra rodilla ha entrado en la cultura popular, como en camisetas, memes, gente gritándolo en convenciones. ¿Pero de dónde vino? De un estornudo. Michael Palin estaba escribiendo la escena a altas horas de la noche. La noche necesitaba una palabra. Algo sin sentido, amenazante, ridículo. No se le ocurría nada. Le estaban dando alergias. Polen escocés. Estornudó. No era un chicle. Un sonido corto y seco. Se quedó mirando lo que había escrito y luego se rió, probándolo en voz alta. Rodilla. Rodilla. Sonaba absurdo, exigente, perfecto. Escribió toda la escena en torno a ese estornudo. Cuando la filmaron, los actores no estaban seguros de que funcionaría. Decir «ni» en serio les parecía imposible, pero se comprometieron, lo gritaron con autoridad y, de alguna manera, el público se lo creyó. Los caballeros que dicen rodilla se convirtieron en los favoritos de los fans. Dieron lugar a merchandising e inspiraron innumerables referencias, todo porque Michael Palin tenía alergias y una fecha límite. Más tarde, dijo que si hubiera tomado antihistamínicos esa noche, las noches podrían haber dicho algo completamente distinto, algo menos memorable. Pero no lo hizo. Estornudó. Y así se hizo historia de la comedia, a base de membranas mucosas y falta de sueño. Monty Python y el Santo Grial no siguió las reglas. Convirtió la pobreza en comedia, los desastres en chistes y demostró que a veces las películas más legendarias se mantienen unidas gracias a los cocos y la oración. Si te encantan estos secretos, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos cuál es tu cita favorita. Ahora vete o te volveremos a molestar.